Este video de la semana 13 se enfocará en la evaluación de la normalidad y las fortalezas humanas. Empezando con la evaluación en el espectro de la normalidad, donde está el inventario tipológico de Myers y Briggs. Es la prueba individual más utilizada en la historia, la cual busca clasificar a las personas según su adaptación de la teoría de tipos de personalidad de Carl Jung. Se la utiliza generalmente para la orientación vocacional y la asesoría organizacional. Este inventario posee varias versiones. Sin importar la que se utilice en esta prueba, se califican 4 polaridades: extroversión, introversión, sensación, intuición, pensamiento, sentimiento y juicio. Y también está la percepción, donde al finalizar la evaluación se obtiene un código de 4 letras. Por ejemplo, ENTJ, el cual representaría extroversión, intuición, pensamiento y juicio. Cabe mencionar que cada concepto tiene un valor neutral, es decir, el manifestar introversión en vez de extroversión no representa algo mejor o peor, solamente son modalidades distintas. He encontrado que ciertas profesiones tienden a tener un tipo de código. Por ejemplo, en una muestra de 231 estudiantes graduados de la educación, el tipo ENFP resultó ser el código más común, seguido por el ENFJ. Como se puede evidenciar, ambos tienen el rasgo de la extroversión, lo cual resalta la importancia de este rasgo en educación. Por el lado contrario, una desventaja que presenta este inventario es el creciente costo de aplicación, el cual varía entre los $10 y $30 por individuo, lo que ha ocasionado que investigadores externos deseen realizar estudios de confiabilidad y validez, pero debido al precio no han podido hacerlo, por lo cual recomiendan el uso de esta herramienta con cautela, especialmente al hacer inferencias a partir de estos códigos. También tenemos el inventario psicológico de California. Es una prueba de verdadero y falso diseñada para medir las dimensiones de la personalidad normal. El objetivo de la prueba consiste en obtener una imagen clara del individuo al utilizar descriptores basados en el lenguaje de la vida cotidiana. Y también el inventario Neo de personalidad revisado. Esta prueba se basa en el modelo de 5 factores de personalidad y está disponible en 2 formatos paralelos que constan de 240 reactivos calificados en una dimensión de 5 puntos. En este se utilizan 3 reactivos adicionales para verificar la validez. Y también está disponible una versión más corta, que es el inventario Neo de 5 factores. Posteriormente está el cuestionario de 16 factores de la personalidad. Esta es una prueba de elección forzosa, donde cada formato tiene enunciados de tipo declarativo, donde se requiere que el evaluado responda ante situaciones específicas al elegir entre 2, o entre 3 de forma forzosa. Los formatos tienen entre 105 a 187 reactivos y varían el nivel de lectura de un nivel de tercer grado de primaria a uno de primer grado de secundaria. La evaluación no tiene límite de tiempo, pero se estima que se realiza de entre 30 a 60 minutos. Esta está dirigida a estudiantes de preparatoria y adultos. Las normas de esta prueba fueron hechas en 1970 y ese es el principal problema que tienen actualmente. También se basa en el concepto analítico factorial. Según este modelo, los rasgos superficiales se hacen evidentes por el análisis sencillo de las respuestas, y los rasgos solo surgen de análisis factorial especial de los rasgos superficiales. El uso principal de esta prueba es para orientar de carrera, vocación y pruebas de selección laboral. Y su principal deficiencia es que cada uno de los 16 atributos de la personalidad tiene de 10 a 13 reactivos. Aquí también se engloba la evaluación del juicio moral. Kohlberg propuso una de las teorías del desarrollo más exhaustiva y que tiene un fundamento empírico. La teoría de Kohlberg surgió de la teoría de Piaget acerca de los estadios del desarrollo moral en infancia. Este autor extendió las etapas a la adolescencia y la adultez, para explorar el razonamiento sobre los problemas morales difíciles. Kohlberg diseñó una serie de dilemas morales. La escala de juicio moral es confiable, consistente al nivel interno y posee una coherencia evolutiva confirmatoria de la teoría. Aquí se propone que la evaluación de juicio moral ha sido muy criticada, sin embargo, se correlaciona con niveles más elevados de autocontrol, como se pronosticaría a partir del hecho de que las personas moralmente maduras con frecuencia se oponen a la presión social o a las restricciones legales.
Posteriormente está la prueba de aspectos determinantes. Esta incorpora un formato de calificación mucho más sencillo y completamente objetivo, donde la persona evaluada lee una serie de dilemas morales similares a los diseñados por Kohlberg, y después elige una acción apropiada para cada uno. Por ejemplo, un dilema implicaría a un paciente que se encuentra en agonía muy dolorosa debido al cáncer. En sus momentos de lucidez pide que se le aplique una sobredosis de morfina para acelerar su muerte. ¿Qué debería hacer el médico? Y en estas se listan 3 opciones. ¿Debería darle la dosis mortal? ¿No debería darle sobredosis? No sabe decidir. El propósito real es forzar una elección consistente en hacer que la persona examinada piense acerca de la importancia de diversos factores para tomar la decisión. Después de optar por la acción apropiada, el examinado califica la importancia de varios factores basándose en una escala de Likert de 5 puntos: muchísima importancia, mucha, alguna, poca o ninguna importancia. Los factores son diferentes para cada dilema, difiriendo en el nivel de juicio moral que implican y van desde la etapa 1 hasta la etapa 6 de Kohlberg. Por consiguiente, está la evaluación de conceptos espirituales y religiosos. Uno de los problemas que han presentado estas técnicas de evaluación en la psicología radica en que la mayoría solamente refleja las orientaciones cristianas y occidentales. En la actualidad se han identificado 5 modelos de la personalidad que procuran integrar los constructos, como es la teoría de la relación de objetos y el estilo de apego, los cuales representan teorías de alcance intermedio, mientras que la tipología de Eysenck, el modelo biopsicosocial de Cloninger y FFM representan modelos generales. Esta escala evalúa 2 dimensiones: por un lado los sentimientos religiosos y la trascendencia espiritual. A su vez, el grupo de los sentimientos religiosos se compone de 2 dominios. El primero, que corresponde a la participación religiosa, que refleja cuán activamente la persona se involucra en rituales y actividades religiosas, al igual que el grado de la importancia que le atribuye a estos. En cuanto al segundo dominio, que es la crisis religiosa, este examina si una persona experimenta conflictos con Dios o con su comunidad religiosa. Por su parte, la trascendencia espiritual representa un constructo motivacional que refleja el esfuerzo del individuo por crear un sentido más amplio de la vida. Aquí se distinguen 3 dimensiones de trascendencia espiritual. La realización en la oración, definida como la habilidad para crear un espacio personal que permite una conexión con una realidad más amplia. De ahí está la universalidad, que representa la creencia de que existe un sentido de la vida más amplio del que conocemos. Y la conectividad, caracterizada como el sentimiento de pertenencia a una realidad trascendente, la cual puede atravesar diferentes grupos y generaciones. En cuanto a la perspectiva histórica general acerca de la evaluación religiosa, el interés por la psicología de la religión se remonta a los inicios del siglo XX, cuando William James escribió Las variedades de la experiencia religiosa. En este libro, James catalogó las maneras en que los seres humanos revelan su interés por cuestiones trascendentales. Concluyó que la religión es un órgano esencial de nuestra vida, ya que lleva a cabo una función que nada más puede satisfacer con tanto éxito. Las escalas Ellsworth de orientación fueron una de las primeras escalas en medir variables religiosas, donde se medía la expresión religiosa intrínseca y la extrínseca, refiriéndonos al decir intrínseca a personas que viven su religión. Por ejemplo, para encontrar dirección, significado de su vida, necesitaban su religión. Y la extrínseca era cuando utilizaban la religión, por ejemplo, buscando seguridad, estatus, sociabilidad. Allport hizo referencia a la expresión intrínseca como una orientación religiosa genuina o madura, y a la expresión extrínseca se la consideraba como la inmadura. Desde la perspectiva de la religión como búsqueda, la escala de Allport era limitada, por lo que Batson y colaboradores desarrollaron la medida de una tercera orientación religiosa, conocida como búsqueda, en 1993. La religión como búsqueda es una forma de religiosidad que se caracteriza por la complejidad y la duda. Por ejemplo, mis experiencias vitales me han conducido a reconsiderar mis convicciones religiosas. En cuanto a la escala de bienestar espiritual, este se consideró como un constructo bidimensional, que incluye una dimensión que tiene que ver con el bienestar en relación con Dios o con un poder superior, RWB, y otra dimensión que implica un bienestar existencial sin ninguna referencia específica, EWB. La escala de bienestar espiritual incluye las dimensiones anteriormente mencionadas. En cuanto a la escala SWB, esta proporciona 3 calificaciones, una total, una subcalificación para RWB y una subcalificación para EWB.
La desventaja de la escala SWB es un límite superior aparentemente bajo, en especial en muestras religiosas. Por último está la escala de madurez de la fe, que surgió como una herramienta práctica para satisfacer tres objetivos de investigación. Primero, el proporcionar datos sobre la vitalidad de la fe en congregaciones protestantes. Segundo, el identificar las contribuciones de las variables demográficas personales congregacionales para el desarrollo de la fe. Y tercero, para establecer una variable que sirviera como criterio para evaluar el efecto de la educación religiosa en los principales grupos confesionales. Esta cuenta con 38 reactivos que representan los indicadores clave de madurez y fe en 8 áreas principales. Por ejemplo, si confía y cree, se ha experimentado los frutos de la fe, se busca crecimiento espiritual, entre otros. Los reactivos se responden en una escala de 7 a 1. Esta refiriéndose a que nunca es cierto, y 7, siempre es cierto, con base en las áreas evaluadas, donde el lector notará que la creencia correcta es solo un aspecto de la fe madura, y que en gran medida la madurez de la fe se define por el valor y las consecuencias conductuales. En cuanto a las propuestas, el grupo considera importante dar más importancia en la escala de madurez de la fe, ya que también ha demostrado tener utilidad para predecir, relacionándose con conductas en favor de la sociedad, como es el dedicar el tiempo para ayudar a los pobres, hambrientos o enfermos, al igual que promover un papel más importante para las mujeres y respaldar el uso de la política exterior para desafiar la segregación racial, siendo estas situaciones las cuales afectan a la sociedad y al individuo, por lo que son aspectos de gran importancia en la psicología. Por otro lado, la religión es un tema sensible y difícil de relacionar con la psicología, por lo que muchas veces no tiene el peso suficiente para llegar a ser relevante y aplicarlo en una prueba. Analizando a mayor profundidad, el manual técnico de la DIT carece de los detalles esenciales necesarios para evaluar la idoneidad de la prueba. Sin embargo, es una prueba respetada por muchos, ya que se busca encontrar respuestas de manera más objetiva. Además, el campo de la psicología debería tomar más atención hacia los conceptos de espiritualidad y religiosidad, ya que es un aspecto importante dentro de la experiencia humana, puesto que para muchas personas la conexión con lo trascendente es esencial para el significado de la vida. Como últimas propuestas, se han realizado diferentes tipos de pruebas que determinan distintas características dentro de una persona, tomando en cuenta que los resultados pueden ser o no eficaces, puesto que muchas pruebas en la actualidad no continúan teniendo la misma validez que se tenía antes, por lo que no deben ser tan tomadas en cuenta dentro de la psicología. Y por último, se considera que para la elaboración de evaluaciones se tiene que considerar varios aspectos que formen parte de la personalidad de la persona, y se deben continuar actualizando las normas, reactivos e instrucciones que la conforman, para que así continúen con su validez en la actualidad.